Existen villanos que buscan venganza, otros que persiguen poder y algunos que simplemente quieren destruirlo todo. Freezer es diferente. Lo que hace tan interesante a este personaje no es la cantidad de planetas que conquistó ni las personas que asesinó, sino la forma en que entiende el mundo. Desde el principio, Freezer actúa como alguien que jamás ha tenido que cuestionarse su lugar en el universo. No lucha para llegar a la cima porque nació en ella. No necesita demostrar que es fuerte porque todos a su alrededor ya lo saben. Mientras otros personajes pasan años entrenando para superar sus límites, Freezer crece convencido de que los límites son algo que existen para los demás. Y quizás ahí se encuentra el verdadero origen de todo, porque cuando una persona pasa demasiado tiempo obteniendo exactamente lo que quiere, cuando nunca encuentra obstáculos reales y cuando nadie se atreve a desafiarla, comienza a desarrollar una visión completamente distorsionada de la realidad. Poco a poco, deja de ver a los demás como iguales y empieza a considerarlos inferiores por naturaleza. El problema es que una forma de pensar como esa funciona perfectamente, hasta que aparece alguien capaz de demostrarte que estabas equivocado. La historia de Freezer no es solamente la historia de un tirano, es la historia de alguien que pasó toda su vida creyéndose intocable y que un día tuvo que enfrentarse a algo para lo que nunca estuvo preparado. Descubrir que no era tan especial como pensaba. Cuando observamos a Freezer por primera vez, resulta fácil pensar que estamos viendo simplemente a otro villano extremadamente poderoso. Sin embargo, basta con prestar atención a la forma en que trata a quienes lo rodean para darse cuenta de que hay algo más. Freezer no siente la necesidad de imponerse constantemente porque vive asumiendo que ya es superior. Mientras otros antagonistas recurren a la intimidación para conseguir obediencia, él se comporta como alguien que considera la obediencia una obligación natural. Sus soldados lo siguen porque le temen, pero también porque él mismo transmite la sensación de que ni siquiera contempla la posibilidad de ser desafiado. Esa forma de actuar tiene sentido si consideramos cómo ha sido su vida. Freezer jamás tuvo que esforzarse para convertirse en uno de los seres más poderosos del universo. A diferencia de Goku, Vegeta o prácticamente cualquier otro personaje importante de la serie, su fuerza no es el resultado del entrenamiento o la perseverancia, simplemente nació con ella. Y aunque eso pueda parecer una ventaja enorme, también terminó convirtiéndose en una limitación. Cuando una persona obtiene todo con facilidad, rara vez desarrolla las herramientas necesarias para enfrentar el fracaso. No aprende a perder, no aprende a tolerar la frustración, y mucho menos aprende a convivir con la idea de que puede existir alguien mejor. Eso explica una de las decisiones más importantes de toda su historia: la destrucción del planeta Vegeta. Durante años, Freezer utilizó a los Saiyajins como una herramienta para expandir su imperio. Eran guerreros eficientes, obedientes y extremadamente útiles para conquistar mundos. Sin embargo, también existía algo que le generaba una creciente incomodidad. Cuanto más observaba a los Saiyajins, más difícil le resultaba ignorar una antigua leyenda que hablaba de un guerrero capaz de superar cualquier límite. La historia del Super Saiyajin llevaba generaciones circulando entre ellos, y aunque nadie sabía con certeza si era real, Freezer nunca logró sentirse completamente tranquilo con su existencia. Lo interesante es que los Saiyajins no representaban una amenaza inmediata. Ninguno tenía posibilidades reales de derrotarlo, y precisamente por eso su reacción resulta tan reveladora. Freezer no esperó a que la amenaza apareciera para actuar. Decidió eliminarla antes de que existiera. La destrucción del planeta Vegeta fue una demostración de poder, pero también fue una muestra de inseguridad, porque detrás del emperador que parecía controlar el universo entero, existía alguien incapaz de soportar la idea de que algún día pudiera aparecer alguien superior a él. Y lo más irónico es que aquella decisión terminó provocando exactamente aquello que intentaba evitar. Al destruir el planeta Vegeta creyó haber eliminado cualquier posibilidad de que la leyenda se hiciera realidad. Lo que no imaginó fue que los pocos sobrevivientes cargarían durante años con las consecuencias de aquella tragedia, y que uno de ellos terminaría convirtiéndose en la peor pesadilla de toda su vida. En Namek, Freezer termina convirtiéndose en algo mucho más aterrador que un simple villano poderoso. Desde el momento en que aparece en el planeta transmite una sensación completamente distinta a la de cualquier enemigo anterior. No necesita levantar la voz ni actuar de forma impulsiva para generar miedo. Habla con cortesía, utiliza modales refinados y mantiene una tranquilidad casi inquietante incluso cuando está asesinando personas. Esa combinación entre elegancia y crueldad es precisamente lo que lo vuelve tan perturbador. Mientras otros antagonistas parecen disfrutar la violencia de forma explosiva,
Freezer la ejerce con una naturalidad escalofriante, como si el sufrimiento ajeno fuera una parte normal de la vida cotidiana. A medida que la saga avanza, esa sensación no deja de crecer. Cada vez que los protagonistas creen haber encontrado una oportunidad para enfrentarlo, descubren que todavía no han visto su verdadero poder. Y es ahí donde las transformaciones de Freezer cumplen un papel fundamental. Más que simples cambios de apariencia, funcionan como una demostración constante de que las reglas normales no parecen aplicarle. Cuando sus enemigos creen estar acercándose a él, descubren una nueva forma. La desesperación que sienten los personajes nace precisamente de esa sensación de estar enfrentando a alguien que siempre guarda algo más. Nadie representa mejor ese terror que Vegeta. Durante gran parte de su vida, Vegeta construyó su identidad alrededor del orgullo Saiyajin. Se convenció de que algún día sería capaz de superar a Freezer y vengar la destrucción de su pueblo. Sin embargo, cuando finalmente lo enfrenta cara a cara, descubre una realidad devastadora. Freezer no solo es más fuerte de lo que imaginaba, es tan superior que prácticamente convierte todos sus esfuerzos en algo insignificante. Lo humilla, lo derrota y finalmente lo asesina frente a Goku sin mostrar el menor remordimiento. Y quizás ese momento sea uno de los más importantes para entender al personaje, porque incluso cuando Vegeta ya está derrotado, Freezer sigue disfrutando de la situación. No le basta convencer, necesita demostrar que la resistencia era inútil desde el principio. Necesita reafirmar constantemente la distancia que existe entre él y los demás, como si cada acto de dominación le permitiera confirmar una vez más la idea que lleva toda su vida defendiendo, que nadie puede estar a su altura. Por eso la saga de Namek funciona tan bien, porque no es simplemente una batalla entre héroes y villanos, es el momento en que Freezer comienza a perder el control de una realidad que siempre había dominado. Durante gran parte del enfrentamiento sigue comportándose con la misma seguridad de siempre. Incluso cuando Goku entra en escena, Freezer continúa convencido de que la diferencia de poder es demasiado grande como para preocuparse realmente, y en cierto sentido no estaba equivocado. Durante buena parte de la pelea, Goku sabía perfectamente que estaba enfrentando a un enemigo superior. Sin embargo, mientras la batalla avanzaba, empezó a ocurrir algo que Freezer jamás había experimentado. Por primera vez alguien seguía avanzando sin dejarse intimidar por su poder. Por primera vez alguien se negaba a aceptar el papel que él le había asignado. Y aunque pueda parecer un detalle menor, para una persona acostumbrada a controlar absolutamente todo, aquello era profundamente perturbador. A medida que el combate se prolonga, la actitud de Freezer comienza a cambiar. La calma que lo caracterizaba empieza a desaparecer y en su lugar aparece algo mucho más parecido a la desesperación. Ya no está actuando como el emperador que observa desde arriba a criaturas inferiores. Ahora está reaccionando como alguien que siente que el suelo comienza a moverse bajo sus pies. La posibilidad de perder deja de ser una idea absurda y se convierte en una amenaza real. Cuando asesina a Krillin y presencia la transformación de Goku en Super Saiyajin, ocurre algo mucho más importante que un simple aumento de poder. En ese instante se derrumba una de las creencias fundamentales sobre las que había construido toda su vida. La leyenda era real. El guerrero que intentó evitar destruyendo una raza completa finalmente estaba frente a él. Y lo peor de todo es que había sido él mismo quien ayudó a crear las condiciones para que aquello ocurriera. Lo que sigue después es probablemente la primera vez que vemos a Freezer enfrentarse a una situación para la que nunca estuvo preparado. Durante años había vivido convencido de que siempre existiría una solución basada en la fuerza. Si alguien se rebelaba, podía aplastarlo. Si alguien se interponía en su camino, podía eliminarlo. Pero Goku representaba un problema completamente diferente porque no podía resolverlo simplemente siendo más brutal o despiadado. Por primera vez estaba frente a alguien capaz de desafiar la imagen que tenía de sí mismo. Y esa es la verdadera razón por la que su derrota resulta tan devastadora. Freezer no pierde únicamente una batalla, pierde la certeza de ser invencible, pierde la seguridad que lo acompañó durante toda su vida. De repente, descubre que existen límites para él, que existen personas capaces de alcanzarlo e incluso superarlo, y esa revelación termina siendo mucho más dolorosa que cualquier golpe recibido durante el combate. Quizás por eso jamás logró superar realmente lo ocurrido en Namek. Cuando vuelve a aparecer en la historia, queda claro que Goku y los Saiyajins siguen ocupando un lugar especial dentro de su mente. No porque sean enemigos cualquiera, sino porque representan el momento exacto en que su visión del mundo se rompió. Goku dejó de ser solamente un rival. Se convirtió en un recordatorio constante de que la superioridad que siempre consideró natural podía desaparecer. Sin embargo,
Lo que vuelve interesante al Freezer moderno es que, de alguna manera, aprendió algo de aquella experiencia. Sigue siendo cruel, arrogante y manipulador, pero ya no es exactamente el mismo personaje que vimos en Namek. Por primera vez entiende que el talento natural no garantiza la victoria. Por primera vez acepta la necesidad de mejorar. Y aunque lo haga por motivos egoístas, el simple hecho de reconocer esa realidad representa un cambio enorme para alguien que durante décadas creyó que ya era perfecto. Esa evolución es precisamente lo que le permite mantenerse relevante incluso tantos años después. Mientras muchos villanos quedan atrapados en la misma versión de sí mismos, Freezer continúa adaptándose. No abandona sus defectos ni se convierte en una mejor persona, pero aprende a sobrevivir en un universo que ya no gira exclusivamente alrededor de él. Quizás por eso Freezer sigue siendo uno de los villanos más memorables de Dragon Ball. No porque sea el más fuerte o el más malvado, sino porque detrás de toda su arrogancia existe una contradicción fascinante. Pasó gran parte de su vida convencido de que estaba destinado a ocupar el lugar más alto del universo. Pero cuanto más intentó proteger esa posición, más evidente se volvió el miedo que sentía a perderla. La destrucción del planeta Vegeta, su obsesión con los Saiyajins e incluso su incapacidad para olvidar a Goku nacen del mismo lugar. La necesidad desesperada de seguir sintiéndose superior. Y tal vez ahí se encuentre la verdadera tragedia de Freezer, no en las veces que fue derrotado, sino en el hecho de que jamás pudo disfrutar realmente del poder que tenía. Mientras era el emperador del universo, seguía preocupándose por aquello que podía arrebatárselas. Mientras dominaba a millones de personas, seguía obsesionado con la posibilidad de que alguien lo superara. Y cuando finalmente esa posibilidad se convirtió en realidad, descubrió que ningún nivel de poder podía protegerlo de una verdad que había intentado evitar durante toda su vida, que incluso el ser más poderoso del universo puede encontrarse algún día con alguien capaz de hacerlo sentir pequeño. Y quizás eso fue lo que convirtió a Freezer en algo más que un villano memorable. Lo convirtió en alguien que pasó toda su vida intentando demostrar que era superior a los demás, solo para descubrir que el universo jamás le había prometido permanecer eternamente por encima de ellos. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a mi canal para traer más videos así. Si deseas, puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios sobre este análisis de Freezer. Muchas gracias.